Neumonías crónicas. La neumonía por aspiración se refiere a la entrada de contenido gástrico que ocurre en pacientes debilitados crónicos, inconscientes o por vómitos de repetición. El común denominador es un reflejo de vómito alterado. El daño ocurre por efecto irritativo y por la flora de la cavidad oral que es mixta, con mayor cantidad de aerobios. Estas neumonías son de tipo con mayor cantidad de anaerobios. Estas neumonías son de tipo necrosante y de severidad elevada, ocasionando la muerte, y los pacientes que sobreviven desarrollan abscesos pulmonares. La microaspiración se presenta de manera más generalizada y asociada a reflujo gastroesofágico, que puede dar lugar a granulomas no necrotizantes. En general no tiene consecuencias, pero puede exacerbar cuadros de asma, fibrosis intersticial o rechazo. El absceso pulmonar es un proceso destructivo supurativo del parénquima pulmonar. Está asociado a múltiples causas como cirugía de orofaringe, cirugía dental, infecciones sinobronquiales y bronquiectasias. Las bacterias más frecuentemente involucradas son Streptococcus y Staphylococcus aureus, así como organismos gram negativos. Estas infecciones son mixtas y la flora de la cavidad oral se encuentra presente en el 60% de los casos. Los mecanismos de formación son por aspiración como complicación de una infección pulmonar, particularmente con Staphylococcus aureus, Klebsiella y neumococo. Causas menos frecuentes incluyen el embolismo séptico, las neoplasias que ocasionan neumonía postobstructiva y de manera extraordinaria la extensión de procesos inflamatorios de sitios continuos y por heridas punzocortantes. Cuando no se identifica una causa se denomina como neumonía criptogénica primaria. Desde el punto de vista patológico, los abscesos pueden ser colecciones milimétricas hasta cavidades extensas. Se pueden encontrar en cualquier parte del pulmón y pueden ser únicas o múltiples. Sin embargo, aquellas asociadas con aspiración son más comunes del lado derecho. Las que están asociadas a infecciones son múltiples y esparcidas, y las derivadas de un émbolo séptico no tienen un patrón, llegando a ser únicas o múltiples. La característica principal es la destrucción supurativa con cavitación secundaria. Histológicamente hay acúmulo de detritos celulares y polimorfonucleares. Se pueden originar infecciones secundarias por organismos saprófitos como hongos que de manera crónica pueden encapsularse. Las manifestaciones clínicas son similares a las bronquiectasias e incluyen tos, fiebre y esputo. También puede haber dolor de pecho y dedos en palillo de tambor. El diagnóstico se hace por estudios de imagen y en pacientes ancianos hay que descartar carcinoma, que puede estar presente hasta en el 50% de los casos. Si no hay un tratamiento adecuado, puede haber extensión secundaria pleura, diseminación en forma de meningitis o muy rara vez ocasionar amiloidosis. Las neumonías crónicas son lesiones de pacientes inmunocompetentes que afectan un sitio del pulmón y sus ganglios linfáticos. Lo más característico es la formación de granulomas que pueden tener etiología variada como micobacterias u hongos. La histoplasmosis es una infección que se adquiere por aspirar polvo contaminado con heces de pájaro o murciélago y que contienen microconidias, la forma infectiva del hongo. Geográficamente, tiene una distribución que va desde Norteamérica hasta el Cono Sur, África subsahariana y algunas regiones de Asia. Clínicamente tiene tres presentaciones, como infección autolimitada y latente, que se observa como lesiones redondeadas en las radiografías de tórax, y esto en pacientes inmunocompetentes. Puede haber una enfermedad crónica progresiva de predominio apical y que ocasiona fiebre, tos y sudoración nocturna. Se puede extender a regiones extrapulmonares y afectar a cualquier órgano, y en los pacientes comprometidos hay afección sistémica. La patogenia no se ha dilucidado del todo, pero estos microorganismos entran por las vías respiratorias donde son fagocitados. Sin embargo, no pueden ser eliminados sin la ayuda de los linfocitos T, que tardan hasta 2 semanas en desarrollar la inmunidad específica. Una vez que hay respuesta, se secreta interferón gamma que activa macrófagos y comienza la fase de destrucción del histoplasma. Dependiendo del estado inmune del paciente, las lesiones pueden ser granulomas en pacientes inmunocompetentes. En estos, las lesiones son únicas y pueden tener fibrosis laminar y calcificaciones concéntricas. La identificación del microorganismo es indispensable y se encuentran hifas de 3 a 5 micras en los granulomas y dentro de los macrófagos.
Las formas diseminadas de los inmunocomprometidos no forman granulomas y únicamente se observan acúmulos de macrófagos con microorganismos. El diagnóstico se realiza por pruebas de anticuerpos, cultivos o la identificación directa en biopsias. La mayoría de los casos se resuelve espontáneamente y en aquellos con factor de riesgo se usa terapia antifúngica. La blastomicosis está ocasionada por el hongo dimórfico que habita en el suelo y se encuentra más en Canadá, México y algunas áreas de Asia y África. Se reconocen tres tipos: diseminada, pulmonar y cutánea primaria. Morfológicamente se identifican granulomas supurados, ya que los macrófagos engullen el hongo, pero incitan una respuesta de neutrófilos. Estos hongos son redondos de 5 a 15 micras y pueden tener gemaciones de base ancha. En los epitelios pueden causar hiperplasias que pueden llegar a confundirse con carcinomas. La coccidioidomicosis es una enfermedad que ocurre más de manera asintomática, pero puede ocasionar una hipersensibilidad tardía. La pura inhalación de este hongo es suficiente para desarrollar la infección, que tiene una prevalencia de hasta 80% en regiones endémicas, esto por positividad a pruebas cutáneas en la población. Las artroconidias resisten la fagocitosis porque bloquean la unión del fagosoma con los lisosomas. El 10% de los pacientes infectados desarrolla lesión pulmonar y solo el 1% de manera diseminada. Esto es más común en pacientes inmunosuprimidos y en algunos grupos étnicos como filipinos y afroamericanos. Histológicamente, los microorganismos se observan como esférulas de 20 a 60 micras en el citoplasma de macrófagos o células gigantes. Dentro de las esférulas puede haber múltiples microesporas y ocasionalmente se observa la ruptura con liberación de las mismas. La inflamación puede ser granulomatosa o supurativa. Las neumonías del paciente inmunocomprometido se detectan como áreas de consolidación con o sin síntomas. Los pacientes más susceptibles son aquellos inmunosuprimidos por enfermedad, trasplante o tratamiento contra el cáncer. Los agentes involucrados son denominados oportunistas y pueden infectar de manera solitaria o múltiple, y tienen una mortalidad muy alta. La infección pulmonar en el paciente con VIH representa hasta el 40% de las hospitalizaciones en este grupo de pacientes, a pesar del tratamiento. Los microorganismos comunes son más frecuentes y esto incluye Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza, con la particularidad de ser más frecuentes, más severas y más frecuentemente asociados a sepsis. En un paciente con estas características y la presencia de lesiones pulmonares, se deben de pensar otras causas como un sarcoma de Kaposi o linfomas. El recuento de linfocitos T CD4 nos orienta sobre el tipo de infecciones por organismos específicos, de tal manera que las infecciones por tuberculosis y bacterias ocurren con conteos de CD4 altos, el neumocistis cuando hay menos de 200 leucocitos, y las enfermedades como citomegalovirus, hongos, Mycobacterium avium intracelular cuando hay una linfopenia severa menor de 50 células.